vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del árbol, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, gracias, Señor, una vez más por este día, esta mañana que tú nos regalas. Nos permites, tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, el poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, estando en comunión, en esta unidad en la cual tú nos llamas a tener como iglesia. Señor, háblanos a través de tu palabra, sigue tú transformando corazones, sigue tú cambiando corazones, quitando viejos corazones y poniendo tú, Señor, cada uno de nosotros nuevos para el bien de nuestra salvación. Glorifica a Jesucristo en este tiempo, exáltalo y haz que Él brille en este púlpito, en este lugar, Señor, que Él crezca en cada uno de nosotros, y en esa medida que Él crezca, nosotros menguemos, y nosotros, nuestro pecado, nuestra condición sea aplastada por tu Evangelio y por la predicación de Cristo. Te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Observen, una de las palabras importantes que resalta de este pasaje es lo que dice que es la piedra viva, ¿no? La piedra preciosa, la piedra escogida, ¿no? Y no podemos negar que se trata de Cristo, ¿no? Se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando el apóstol Pedro da este adjetivo a Cristo, como el acercarnos a Él está hablando a grandes rasgos de que Cristo es lo más valioso que tenemos en esta tierra. Y nosotros, cuando consideramos algo con valor, hay una acción que nosotros tenemos cuando consideramos algo de gran valor. No sé, si has tenido, por ejemplo, un auto, tú lo limpias, tú manejas lo más precavido posible, ¿no? Mi papá, cuando tiene un auto, él es el de los que lo cuidan mucho, porque él considera que es de gran valor tenerlo, ¿no? Porque le ha costado, ¿no?, de su trabajo, no lo sé. Pero siempre hay esa acción de cuidado, esa acción de acercamiento a las cosas con gran valor. No digo que tampoco que esté bien o que esté mal, sin embargo tenemos esa tendencia, ¿no?, a cuidar, tenemos esa tendencia a procurar, a limpiar, tenemos un acercamiento constante, ¿no?, por lo valioso que es. El apóstol Pedro aquí quiere comunicar, y ahora como cristianos, Cristo es lo más valioso. Él está comunicando a esta audiencia que está pasando persecución, a esta audiencia que está respirando miedo, que está respirando muerte porque los están matando, porque los están siendo perseguidos por Roma. Él los está animando, ya hemos visto en el capítulo anterior este ánimo, pero en esta sección el apóstol Pedro les va a decir: Cristo es lo más valioso que ustedes tienen. Cristo es la piedra preciosa. Dice el apóstol Pedro, está comunicando que Cristo es lo mejor que tiene. Él ha dicho anteriormente que por Él han sido renacidos, que por Él han tenido esperanza. Entonces, después de que Él dice esto, el apóstol Pedro empieza a dar una lista de cómo ellos debían conducirse correctamente,
de cómo debían ellos tener una actitud, tener esa dependencia de Cristo. Y de hecho vimos al final del capítulo 1 que Él los llama a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pedro está fortaleciéndolos, está animándolos en medio de esta terrible situación. Pedro no está en un lugar muy cómodo escribiéndoles. Probablemente Pedro al escribirles está llorando, probablemente está muy desesperado. Y él está animándoles a través del Evangelio, a través de Cristo. No les está dando así como palmadas de échenle ganas, ¿verdad? Él está exponiendo a Cristo. Él está diciendo, Él es precioso, acérquense a Él. En Él tienen esperanza, por Él han sido renacidos. O sea, la causa de este ánimo es Cristo. Pedro los está animando constantemente y no va a parar en toda la carta de animarles, pero también de darles la parte práctica de lo que ellos debían hacer en este ánimo. Entonces, vemos a Pedro que ya se ha presentado, nos está recordando la gran salvación que ellos tienen y les está diciendo, ustedes deben sentirse seguros de su salvación, esta salvación que ya ha sido probada, que ya está preservada, que ya está inspeccionada. Así que a partir del versículo 13 hasta el 2:10, que es lo que vamos a ver hoy, Pedro va a expresar a grandes rasgos la consecuencia de esta gran salvación de la cual él ya habló. Él les ha dicho, recuerdan anteriormente que les dice, busquen la santidad, busquen desear la palabra. Y ahora les va a decir, o sea, sí busquen la santidad, pero también acérquense a esta piedra preciosa. Consideren a Cristo como valioso y entonces acérquense constantemente hacia Él. Y es lo que estudiaremos. Fíjate lo que dice, vamos a entrar aquí al texto. El sermón se titula Piedra Preciosa. Y en el versículo 4, del 2:4, después de decirles que deseen la leche espiritual como niños recién nacidos, Él les dice, acercaos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Él define, él ha definido la palabra como viva, Él ha definido la palabra como permanente, en ese sentido de urgencia, ¿verdad? En ese sentido de necesidad, de frecuencia, y entonces, consecuente a esto, Pedro les dice, además de desear la palabra, también acérquense al Señor, acérquense a Cristo, a la piedra viva. Además de que ustedes deseen por necesidad, además que ustedes deseen como aquel niño que quiere ya la palabra, acérquense. Porque el punto de Pedro aquí es, o sea, tú puedes desear a Dios, tú puedes desear su palabra, tú puedes desear lo que Él da, pero no querer buscarle a Él, pero no querer acercarte a Él, ¿no? Y lamentablemente hoy en día muchos desean lo bueno que es Él, muchos desean sus bendiciones. Todos deseamos ser bendecidos, ¿verdad? Y muchos queremos lo bueno de Dios, lo bueno de Cristo, pero pocos desean acercarse a Él. Por eso el apóstol Pedro dice, o sea, está bien, deseen las cosas que Él da, deseen la leche espiritual, su palabra, pero también acérquense a Él. Y entonces, Pedro hace un indicativo consecuente de este deseo, diciendo, deseen la palabra, pero también acérquense. Esta palabra acercándoos, en el original, en el griego es proserkomai. Y es interesante el significado, porque esta palabra acercándoos significa reúnete con Él. Sé una unidad con Él. No es júntate con Él, sino es sé una unidad, reúnete con Él. Desea la leche espiritual, sí, pero también reúnete, sé una unidad con Él. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Es sé parte de Él. Por eso la palabra constantemente siempre nos dice,
en Cristo, nuevas criaturas. Esa palabra en nos indica unidad. En Cristo no hay condenación, ¿verdad? O sea, unidos a Cristo no hay condenación. Unidos a Cristo, nuevas criaturas somos. Y el apóstol Pedro dice, acércate a Él, sé una unidad con Él. No sirve de nada más desear lo bueno que es Él, desear leer versículos si no estamos unidos a Él. No va a pasar nada si no hay una unidad, porque mucha gente desea a Dios, desea sus bendiciones, le dice a otra gente, Dios te bendiga, pero si no hay unidad, no va a ocurrir nada. Por eso el apóstol Pablo está insistiendo aquí, decía, sí desean con urgencia, pero también desean una unidad. Y luego Pedro compara el valor de la piedra y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y precioso. Y esto es interesante porque el valor de la piedra viva no lo determinamos nosotros, sino Dios. Porque dice, mas para Dios escogida y preciosa. El valor de la piedra no lo determinamos nosotros, sino Dios mismo, y eso es lo que verdaderamente importa. Dios escogió en su soberanía a Cristo como lo más preciado, como lo más precioso, como lo más valioso, para que así lo fuera para nosotros. O sea, Dios en su soberanía dijo, Él es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan cuando Cristo es bautizado? Viene el Espíritu como paloma, ¿verdad? Se abren los cielos y se escucha, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y eso nos habla de cómo Dios consideró a su Hijo como lo más valioso, lo más preciado, lo más glorioso. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que nosotros asimismo lo consideramos como tal, como glorioso, como lo más valioso. Cristo, hermanos, es lo más valioso que tienes. Cristo es lo más preciado que tienes ahora. ¿Consideras a Cristo como esa piedra preciosa para ti? O sea, cada vez que tú vienes a la palabra, abrazas esa preciosidad de Cristo. La palabra preciosa significa algo de alta estima, algo de alto valor, algo de alto honor. Para ti, Cristo es el que merece todo el honor, toda la estima, toda la gloria, porque eso el Padre consideró eso en el Hijo. Él halló su satisfacción en el Hijo. Por eso se escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complace del Hijo porque el Hijo es valioso, porque el Hijo es precioso. Eso lo es para ti. Zacarías 2, del 8 al 9, solamente anótalo. Dice Zacarías 2, 8 al 9, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí estamos viendo una profecía. Y luego en el 9 es importante porque dice Zacarías 2, 9, dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, subraya única piedra, o ponle un indicativo o anótalo, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí Zacarías se está refiriendo a esta piedra. ¿A cuál piedra? Aquella piedra que quitará el pecado de la tierra en un día. Aquella piedra que tiene un aspecto de ¿cuántos ojos? 7. ¿Qué significa 7? Plenitud, ¿verdad? Perfección. ¿Y a quién se le ha dado la plenitud? Dice Colosenses, a Cristo. Cristo es la plenitud. Y Isaías 11:2 dice, más el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Y viene en Isaías 2, todos los 7 espíritus, ¿verdad? La perfección. Cristo, hermano. Entonces, hermano, Él es precioso. Su hermosura debe asombrarnos día con día cuando nos acercamos a Él. El problema es que en vez de nosotros desearlo, lo desechamos.
Y cuando tú desechas algo, es porque no lo consideras con tanto valor. Cuando tú desechas algo, es que dices, esto no tiene valor, entonces lo desechas. Y cuando tú desechas, es porque tú no consideras eso como precioso. Cuando desechamos, no hay preciosidad. Cuando, eh, cuando tú desechas algo, tú pierdes el provecho que puede resultar de algo que es de valor, algo que es provechoso. Entonces, hermanos, el valor de la hermosura de Cristo lo determina Dios mismo, porque Cristo complace al Padre. En nosotros hay preciosidad, en nosotros hay valor. Podemos decir que sí, o sí, ¿en qué sentido? No, ¿en qué sentido? Sí, en el sentido de que Dios pagó por nosotros un precio muy alto. Exactamente, en el sentido de que somos uno en Cristo. Por eso, fíjate lo que va a decir el apóstol Pedro en el versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El valor que Dios encuentra en nosotros, o que puede encontrar en nosotros, es por medio de Jesucristo, por la unidad que tenemos en Cristo, por esta palabra acercándonos, que se nos habla de unidad, de reunirse, de ser una unidad. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo, entonces somos llamados piedras preciosas, piedras vivas. Pero hay una instrucción que dice el apóstol Pedro aquí, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Aquí el apóstol Pedro hace énfasis de que la piedra principal es Cristo. Y porque agrega diciendo, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿no? Dice Pedro, Cristo es la piedra principal que fue escogida, que es preciosa, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que subrayaras única piedra? ¿Ok? Porque Cristo es la única piedra. Es única en su género. No hay otra piedra que se le iguale. Nosotros somos llamados piedras vivas, pero porque estamos en Cristo. Porque hay una unidad en Cristo. Si no hay una unidad en Cristo, no somos dignos de llamarnos piedras vivas. Entonces, ¿qué nos da ese adjetivo a nosotros? Que Cristo esté en nosotros. Él en nosotros. En Cristo nuevas criaturas, en Cristo no hay condenación. Vamos a ver muchas veces en la palabra en Cristo, en Cristo. Tenemos nosotros un gran valor porque estamos en Cristo. Entonces, dice el apóstol Pedro, edificados como una casa espiritual y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acompáñame a Efesios 2, un poquito atrás, del 18 al 21. Hay un paralelismo en este pasaje con lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, del 18 al 21. Sígueme con tu vista y lo voy a leer. Dice, porque por medio hablando de Cristo, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el 20, edificaos, otra vez aquí se repite la palabra edificaos con la primera carta de Pedro, ¿verdad? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ojo aquí, principal piedra del ángulo, Jesucristo. El 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Te decía, somos piedras vivas porque
Cristo es la piedra preciosa angular principal que edifica su iglesia. Por eso, hermanos, necesitamos acercarnos, ser uno en el desearle a Él, conocer el diseño, ¿no? Porque dice edifíquense, está haciendo referencia o esta analogía a la construcción, ¿verdad? Porque dice edifíquense, para que bien coordinados, ¿verdad? Pues haya un buen funcionamiento. Entonces, necesitamos acercarnos, necesitamos conocer el diseño para ser edificados. ¿Qué pasaría si un albañil, ¿no? Pues no se va con el diseño, con base al diseño del arquitecto? Pues se cae la construcción, ¿verdad? Si quisiera poner un baño donde no va, o si quisiera poner la cocina donde no va, pues no va a tener propósito esa construcción. Si quisiera poner una columna donde no va, pues va a llegar un momento en que se va a cargar de más y pues va a caer. Entonces, la idea de aquí de Pedro es acérquense, conozcan el diseño, deseen la palabra y entonces ahora sí edifíquense para que vaya creciendo, crezcan como un cuerpo, como una sola edificación. ¿Qué pasa? Perdón. A veces queremos meterle mano a la edificación, ¿verdad? Sin conocer el diseño. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a caer. Queremos meterle mano de nuestras ideas, queremos meterle de nuestros pensamientos, o queremos meterle ideas del mundo a la iglesia, y queremos edificar con estas ideas del mundo, con psicología, con terapias, ¿no? Y entonces comenzamos a edificar mal y la construcción va a chocar. Llega un momento que pues, la construcción se cae, ¿no? Divisiones, chismes, ¿no? El hermano tirándole a otro hermano. ¿Por qué? Porque hay mala edificación. Porque no se tomó como base la piedra angular que es Cristo. Y entonces se caen iglesias, se divide iglesias, desaparecen iglesias porque no hay un diseño. No se conoce el diseño. Por eso el contexto de Pedro es deseen la palabra. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual, como niños recién nacidos. Entonces, fíjense bien, ¿tú te sientes parte de esta edificación, de la edificación del cuerpo? ¿Estás funcionando correctamente? ¿Estás deseando la palabra para que entonces atiendas al llamado de ser bien edificado? ¿Estás sirviendo? ¿Estás acercándote a tus líderes para decir, hermano, que puedo ayudar, que puedo servir? ¿No? He entendido, ¿verdad?, que necesito edificarme. ¿No? Ahora, fíjate, no solo somos llamados piedras vivas en Cristo, sino, escuche, dice el apóstol Pedro, sacerdocio santo. Y el hecho de que somos llamados sacerdocios santos, ¿qué tarea principal tenía un sacerdote? ¿Ofrecer qué? Sacrificios, ¿no? En el tiempo del Éxodo. Y entonces, por eso dice el apóstol Pedro aquí, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ustedes son llamados piedras vivas para que edifiquen bien, ¿no? Conforme a la palabra, conforme al diseño, pero también son llamados sacerdocio santo para que ofrezcáis sacrificios aceptables a Dios. Entonces, si Dios nos llama de cierta manera sacerdotes, es para Él, para que ofrezcamos a Él sacrificios en adoración. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un sacrificio, ¿qué es un sacrificio? Es un sacrificio, es aquello que tú haces que no quieres hacer. Por ejemplo, pararme temprano para venir a la iglesia. Es algo que no quieres hacer porque quieres dormir más. Pero tú lo haces porque es un sacrificio que tú haces. Tú sacrificas sueño. O venir a la palabra realmente es un sacrificio porque nuestra naturaleza no quiere venir ahí. Nuestra naturaleza es decir, ay, tengo flojera, es que no quiero hacerlo. ¿No? Todo lo que tiene que ver con Dios es un sacrificio porque
nuestra naturaleza, si tú le pones a tu naturaleza, le pones Dios y pecado, tu naturaleza va hacia el pecado. Entonces tú necesitas hacer sacrificios porque como tú tiendes a ir al pecado, tú tienes que hacer sacrificios para Dios. Y solamente esos sacrificios lo podemos hacer en Cristo. El Espíritu en nosotros para ofrecer estos sacrificios. Por eso el apóstol Pablo, Romanos 12, ¿se acuerdan? 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis sacrificios vivos santos a Dios. Entonces, ¿estás llevando tú una vida sacrificial? O sea, estamos entendiendo que mi condición no quiere buscar a Dios, ¿no? Pero el Espíritu me da ese impulso para ofrecer sacrificio. ¿Está siendo sacrificial tu vida? ¿Estás decir, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque quiero morir a mi carne y quiero hacerlo? Entonces, cuando tú estás haciendo estos sacrificios, tú estás atendiendo a este llamado de ser sacerdote, ¿no? Párate temprano, a leer la palabra, venir a la iglesia temprano, discipularte, orar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Él es un sacrificio, ¿no? La obediencia ante todo. Entonces, hermanos, somos llamados piedras vivas para edificar bajo el diseño, somos llamados sacerdotes para ofrecer sacrificios para Dios. Entonces, vamos al versículo 7. Escucha lo que dice el versículo 7. Dice, para vosotros, pues, los que creéis. Aquí el apóstol Pedro está asumiendo, está llamándole a esos que ya creyeron verdaderamente. Dice el apóstol Pedro, para ustedes que ya creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, y ahí cita, ¿verdad? Cita un pasaje, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Hay dos cosas, hermano. O tú lo consideras precioso o va a ser piedra de tropiezo para ti, el Señor. No hay intermedios. O sea, si tú has creído verdaderamente, Él va a ser precioso para ti. Pero para los que no, va a ser piedra de tropiezo. Van a tropezar, con esta misma roca preciosa van a tropezar en sus vidas. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Cuando tú desobedeces es porque estás tropezando en esa piedra, que es preciosa. Dice, la cual fueron también destinados. Dice Pedro, ustedes valoran a esta piedra preciosa porque ustedes han creído, porque ustedes han confiado. Esta misma piedra que unos, o sea, los que no creen, la rechazan. Pero dice, al final esta piedra es cabeza del ángulo. O sea, tanto para los que creen y no creen, esta piedra va a ser siempre cabeza del ángulo. O sea, siempre va a ser la base de la construcción. Entonces, obedecemos porque hemos creído de todo nuestro corazón en esta piedra preciosa, en esta piedra que se sacrificó por nosotros, que resucitó por nuestros pecados. Y esta piedra que es preciosa nos ha asombrado, porque esta piedra es bella, es hermosa. Y entonces, como la consideramos como tal, entonces nosotros la deseamos. Entonces nosotros ofrecemos sacrificios hacia ella. Esta piedra va a ser preciosa, nadie va a poder cambiar esa piedra. Cuando Él no es precioso en ti, cuando Cristo no es precioso en ti, Él va a ser tropiezo en ti. ¿Cuántas veces no nos hemos caído por no poner una situación en sus manos? ¿Cuántas veces no hemos tropezado por no caer, por no considerar a esta piedra como preciosa? No hay mayor ánimo en medio de una situación difícil. O sea, en este tiempo que estaban viviendo ellos, que
que Pedro mostrarle los beneficios de esta piedra. Y enseguida el apóstol Pedro va a decir, o sea, ya es preciosa, acérquense, porque es preciosa, asómbrense. Y luego va a decir, va a dar los beneficios en el versículo 9 y el versículo 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oír estos beneficios para ellos era, para estas personas, era alinear su vista en lo que ya eran ahora, sin importar lo que pudiesen pasar, incluso la muerte. Fue como decir, ¿qué más quiero si todo lo tengo en Cristo? Puesto que Él es valioso. No importa, como decía el apóstol Pablo, no importa que muera. No importa lo que pueda pasar si tengo lo más valioso que es Cristo. Que así tú puedas decir en la situación en la que te encuentras. No importa, porque lo más valioso que tengo es Cristo. Cristo es lo más valioso que tú tienes. Es más, es lo único que tú tienes y lo más valioso. No hay que introducir otra cosa. Cristo es la piedra angular. Cristo es la base de todo. Tanto para los que creen, para los que no creen. Entonces necesitamos acercarnos a esa base. Necesitamos acercarnos al diseño. ¿Qué le pasó a David? ¿Se acuerdan que David de repente se acuerda del arca? Se acuerda del arca y dice, no, pues vamos a traernos el arca, pues ya lo olvidamos tanto tiempo. Y ya se trae el arca y manda a sus siervos, ¿no? Y ya todos bien contentos, alabanza, dice la palabra que cantaban alabanzas. Y de repente en el movimiento del camino se va a caer el arca y a uno se le ocurre agarrarla, ¿no? Y cae como muerto. Y David así bien espantado, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo que era una celebración se convirtió en un sepelio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? No estaba en el diseño. ¿Quién debía llevar el arca? Los levitas. O sea, ¿qué le pasó a David? Se desprendió del diseño. Si David hubiera leído el Éxodo, cuando se construye el arca, ¿verdad? Madera de acacia, sus anillos para que entraran en el arca, entraran en esos anillos unas varas para que esas varas pudiesen ser transportadas por los levitas. Y aparte los levitas, o sea, tenían que estar bien alineados, ¿verdad? O sea, tenían que llevar el paso para llevar el arca. Pero dice David, no, tráete el arca, échalo allá al carro, échalo en la cajuela. De repente se cae y a uno se le ocurre, ¿verdad? Y cae como muerto. No hay diseño. ¿Qué pasa cuando tú no estás en el diseño? No va a continuar. Necesitamos venir al diseño. ¿Qué pasa en el matrimonio? Si no hay diseño en el matrimonio, va a tronar. Si no hay diseño, hoy que estamos viendo con los hombres, ¿verdad? Si no hay diseño en los roles del hombre y la mujer, el matrimonio va a ser un infierno. Si no vamos al diseño, hermano, se va a caer la construcción. Si no hay diseño en la iglesia, de cómo funciona la iglesia se va a caer. Por muy bueno que sean las intenciones que tengamos, se va a caer. Era bueno, ¿verdad? Que David dijo, es bueno, pues tráetela, ¿no? Ya lo olvidamos. Tenía buenas intenciones David, pero no estaba bajo el diseño. Entonces esa celebración se convirtió en un funeral. Y así va a pasar, ¿no? Si tú no estás bajo el diseño, vas a tronar, vas a caer, vas a tropezar. Cristo mismo va a ser piedra del tropiezo. ¿Sí? O consideramos a Él piedra viva, preciosa, y venimos y nos acercamos a Él, buscamos la unidad, o tropezamos en esa misma piedra. Y vamos a cantarla ese tropecé de nuevo, con la misma piedra. Porque aunque vengamos a la iglesia, aunque hagamos cosas, si no hay diseño vas a seguir tropezando. Por eso la gente dice, es que llevo tantos años en la iglesia y no me siento en paz.
Es que por más que voy a la iglesia, no siento ese gozo porque estás tropezando. No hay diseño, no estás buscando, no te estás acercando, no estás siendo parte de. Pedro se refiere a la iglesia diciendo, la iglesia es un linaje escogido, un pueblo especial escogido por Dios. La iglesia es un real sacerdocio. ¿No? Otra vez, real sacerdocio es el hecho de decirnos real sacerdocio es para aquellos que hacen sacrificios para él. La iglesia es una nación santa. Así que, ¿qué significa? Que la iglesia, que en el cuerpo, unidos a él, ya somos de otra nacionalidad. Ya no pertenecemos a este mundo, sino que somos una nación escogida, una nación santa. Nación santa significa nación apartada de él. Entonces, debemos vivir como nación santa. En la iglesia es como una embajada, ¿no? ¿Qué pasa? En las embajadas se reúnen miembros de una misma nacionalidad, ¿no? La embajada de Estados Unidos, pues se reúnen miembros que viven aquí en México, pero que van a hacer trámites ahí en esa embajada, porque pues, ahí es la misma nacionalidad. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando tú entras a esta iglesia, tú te estás reuniendo con miembros de una misma nacionalidad, y esa nacionalidad está en los cielos. Pues somos nación santa. La iglesia es un pueblo adquirido, un pueblo que Cristo compró con su preciosa sangre. La iglesia es un pueblo que ha alcanzado misericordia. Los miembros, estos miembros de una iglesia no merecían nada, fue la misericordia de Cristo, aquella que les dio una nueva naturaleza y una nueva ciudadanía. Y luego dice al final, dice en el 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Si Él es precioso para nosotros, ¿por qué no hablar de Él? Dice, anunciar a Cristo y sus virtudes. Si Él es precioso, cuando hables de Cristo, tú debes de anunciar lo precioso que es Él. Y como Él es precioso, entonces tu vida, entonces lo que hablas, Cristo debe brillar, porque Él es precioso. Cualquier estudio, cualquier predicación, Cristo debe brillar porque Él es precioso. El predicador no debe brillar. El que da el estudio no debe brillar. Cristo es el que debe brillar. Yo soy segundo término. Yo soy, bueno, es más, último término. Si Cristo no es exaltado aquí en este púlpito, entonces Cristo no es valioso. Pero como Cristo es valioso en todo lugar, Cristo debe brillar, Cristo debe ser exaltado. Así con los niños, Cristo debe brillar. En nuestra vida Cristo debe brillar, porque lo hemos considerado valioso, porque Él es la piedra preciosa. Hay predicadores que en su sermón ni siquiera mencionan a Cristo, ¿verdad? Sí te dan una lista de lo que debes de hacer, pero Cristo queda al olvido, entonces no brilló Cristo. Si Cristo deja de ser el brillo de esta predicación o de todas las predicaciones de cualquier estudio, no se predicó a Cristo, se predicó otras cosas, por muy buenas que parezcan. Entonces tú consideras a Cristo como precioso, como glorioso, quien debe mostrarse en todo debe ser Él mismo. Entonces, hermanos, no deseches la piedra preciosa. Acércate a Él todos los días. Busca la unidad en Él. Anuncia a quien es precioso. Vive como piedra viva,
bajo su diseño. Busca edificar, busca complementarte en esta unidad bajo el diseño. Vive como nación santa. Vive como ciudadano que ya no eres parte de esta tierra, sino que ya eres parte de otra ciudadanía. Vive como un ciudadano con responsabilidades en Cristo, como un pueblo adquirido, como un pueblo que Cristo ha guardado. Vive como un sacerdote ofreciendo sacrificios agradables a Él. Vive de una manera sacrificial, constantemente hacia Él. Vamos a terminar, Proverbios 8. Quiero que aquí en Proverbios 8 veamos la esperanza o que veamos una promesa hermosa sobre esto. Y aquí en Proverbios 8, el Salomón, que está escribiendo estas palabras, él está escribiendo a su hijo, Salomón, ¿no? Salomón, recuerden que él que pide sabiduría y se le concede la sabiduría, ¿no? Y aparte, todo el contexto es que Salomón está dándole consejo a su hijo sobre de guardar la palabra, sobre que no se olvide de sus razones, le está diciendo a su hijo, de que tenga cuidado con la mujer extraña. Y entonces, me encanta el Proverbios 8, porque aquí Salomón no está diciendo, está diciendo que él es la sabiduría. Le dice Salomón a su hijo, es más, yo soy la sabiduría. Pero eso lo vemos en un sentido de un tipo de Cristo. Recuerden que la palabra está llena de tipos y antitipos. Lo vamos a ver después en el discipulado. Pero aquí Salomón está tomando ese tipo de Cristo, diciendo yo soy la sabiduría. Y dice en el 8:12, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Dice el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Y dice, yo soy la inteligencia. ¿Por qué podemos deducir aquí que Salomón es un tipo de Cristo? Dado que estos 7 ojos, dado que estos 7 espíritus, que es la plenitud de Cristo, en estos 7 espíritus dice espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de temor. Por eso podemos decir que es el espíritu de Cristo en Salomón, diciendo yo la sabiduría. Y luego al final del 14 dice, conmigo está el consejo, el espíritu de consejo de Isaías 11:2. Dice el buen juicio, dice, yo soy la inteligencia. Mío es el poder, el espíritu de poder. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y este versículo 17, tómalo como una promesa para ti. Llévate esta promesa, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman, yo amo a los que me consideran en el consejo. Yo amo a los que me consideran la inteligencia, a los que consideran el temor, consideran que por mí reinan los reyes, los que consideran que por mí dominan los príncipes. Yo amo a los que me aman. Así que, hermanos, consideremos a Cristo como piedra preciosa. Y búscalo, porque dice, y me hallan los que temprano me buscan. Imagínate, el acercarnos a Cristo, unirnos a Cristo, estamos hallando a la piedra viva. Y en ese hallar, a los que temprano le buscan, en ese hallar hay amor, porque dice, yo amo a los que me aman. Siéntete amado cuando tú estás con Él, en ese acercamiento íntimo.
en ese lugar secreto con Él. Te decía anteriormente que el estar con el Señor es estar cara a cara con Él. Tú estás realmente en una cita con Él cuando tú decides buscar en su palabra. Y por eso el apóstol Pedro, acérquense, deseen comunión. Te animo y te exhorto, hermanos, a que no dejemos de buscar al Señor, de acercarnos a Él. Acerquémonos a la piedra viva. No solamente sí, acércate, sí, deséalo, también anuncia sus virtudes. ¿No? Anuncia de sus virtudes de aquel que te llamó de la tiniebla a su luz admirable. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos ánimos que tú nos das de acercarnos. Creo que nuestro contexto es muy diferente al contexto de Pedro, Señor, pero en realidad, Padre, sí hay persecución, en el sentido de los medios masivos que están encima de nosotros cuando salimos, Señor, que nos pueden ofrecer cosas que no van contigo, Señor. Es una cierta persecución, pero ante ello, Padre, tú guíanos, ante ello tú permítenos acercarnos a ti, considerarte a ti, Señor, como lo más preciado, lo más valioso que tenemos. Tú eres lo único que tenemos y lo más valioso que tenemos. No necesitamos más. Ayúdanos, Padre, en ese sentir a buscar constantemente tu diseño, buscar qué es lo que tu palabra dice, para que entonces podamos nosotros ser edificados bajo esa piedra angular que es nuestro Señor Jesús. Pero si hay alguna parte de nuestra vida que no está bien edificada, Señor, tú rómpela y a través de tu palabra enséñanos a edificar bien nuestra vida, edificar bien nuestras familias, edificar bien tu iglesia, Señor, para que en sabiduría podamos crecer para tu gloria. Señor, quita nuestras ideas, quita las ideas del mundo, quita todo pensamiento externo, Señor, y pon tú, Señor, tu palabra como base, pon a Cristo como base para caminar para ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, por sus vidas, por sus corazones, que tú, Padre, halles en ellos, Padre, gracias. En cada uno de nosotros halles gracia. Y que podamos tener en mente esta promesa que tú nos das en Proverbios, que aquellos que te buscan temprano, aquellos que te consideran como la inteligencia, la sabiduría, aquellos que te consideran como el digno de temer, el digno de justicia, aquellos, Señor, son tú, Señor, a los que tú amas. Señor, y ayúdanos a recordar siempre esta promesa y que esta promesa sea motivo, Señor, para continuar en nuestro caminar. Si tú has de romper corazones y ablandar corazones para ti, Señor, hazlo, transforma y hazlo para tu gloria en esta hora, Señor, en este momento que estamos escuchándote, Señor. Te glorificamos y te alabamos por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.